Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Proindustrias. Nosotros ya comenzamos a informar y quiero saludar a nuestro entrevistado de esta mañana, al viceministro de Industria y Comercio, Francisco Ruiz Díaz. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Romina, y bueno, un saludo a todos los televidentes. Un gusto poder tenerlo aquí en nuestros estudios y ya queremos hablar acerca de este crecimiento industrial. ¿Cómo estamos cerrando el año, viceministro? Sí, en términos de crecimiento estamos cerrando este 2022 con un aumento del 1% según el pronóstico del Banco Central. 1% de toda la producción en términos reales. Y también en términos de empleo estamos cerrando con un buen número que es 4.5% de crecimiento del empleo según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística. Y en términos de exportaciones estamos cerrando con un aumento de las exportaciones de manufactura de aproximadamente 18% y de las exportaciones de la industria de agroalimentos estamos creciendo 1,6%. Este sector no crecimos tanto básicamente por falta de materias primas porque la sequía que sufrió el país en el año 2022 le privó al sector de la agroindustria de una buena cantidad de insumos, no tuvimos muchos insumos para procesar. Y bueno, las graneleras estuvieron operando a una capacidad ociosa bastante importante, más o menos en un 70-80% de capacidad ociosa, es lo que registraron la industria granelera, ¿verdad? Entonces, por eso tampoco hemos alcanzado buen número, pero tenemos igual un crecimiento, estimamos que vamos a crecer 1.6% hacia finales del año, en lo que corresponde a la exportación de la industria de la producción de alimentos, entre ellos principalmente carne, producción de aceite y también residuos de semillas de soja, ¿verdad? Lo que comentabas acerca del agro, viceministro, es a consecuencia de la sequía. Así es. Como consecuencia de la sequía, sabemos que este 2022 tuvimos una de las sequías más impactantes en toda la historia, vamos a decir, que terminó afectando de una manera muy importante al sector primario. Y esto no solamente afecta, es importante entender esto, que digamos, la economía del país está muy vinculada al sector primario, ¿verdad? Porque estamos en una fase de expansión industrial, vamos a decir, todavía no tenemos una industria que eventualmente pueda compensar esto. Entonces tenemos que, cuando a la industria le va mal, por supuesto que al país le va mal. Justamente conversábamos recientemente con un analista y decía, nosotros habíamos hecho unos cálculos cuánto es lo que afectaba la sequía, ¿verdad? Y la caída de la producción del sector primario, y decíamos que en el país dejó de circular 12.000 millones de dólares, porque si bien es cierto, 4.000 millones de dólares es lo que no ingresó en términos de divisa, esos 4.000 millones de dólares después circulan 3 veces en el país a través del gasto que hacen las personas. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, recibe su salario, por ejemplo, el sector de la agroindustria, el sector primario, ¿verdad?, porque es chofer o porque eventualmente trabaja en alguna institución financiera que brinda servicios financieros al sector primario, entonces al recibir el salario va y gasta, ¿verdad? Y este año ingresó 4.000 millones de dólares menos, y eso hay que multiplicarlo por 3 porque eso fue el efecto que no se produjo, el efecto de derrame que no logramos producir. O sea, estamos hablando de 12.000 millones de dólares que no pudieron circular en todo el año en el país y que no pudieron concretar gastos. Viceministro, entonces, en este 2022 crecimos 1%, pero para el 2023 hay una proyección de crecimiento industrial del 3,9%, viceministro. Así es. ¿Esto es poco, es mucho en comparación a este año que tuvimos? Sucede que nosotros no podemos tener una expectativa más elevada que las instituciones nacionales que pronostican la economía. O sea, nosotros le tenemos al Banco Central pronosticando un crecimiento del 4.5%. Como técnico me parece un escenario sumamente conservador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pero es un escenario prudente. Entendemos lo que, digamos, el resguardo que hace el Banco Central en materia de prudencia, ¿verdad? Esencialmente porque hay que esperar qué ocurre con el clima en estos próximos 30 días. Esta parte es crucial porque si eventualmente tenemos una muy buena producción primaria, vamos a tener muchísima materia prima para proveer al sector, digamos, de la molienda, y también incluso muchísima mejora en cuanto a la producción de ganado y a su vez muchísima carne para exportar. Esos son componentes de la agroindustria, ¿verdad?
Entonces, el Banco Central es conservador, no podemos nosotros ser más que el Banco Central. Y cuando el Banco Central dice que hay un crecimiento de 4.5%, se acerca mucho al potencial paraguayo. O sea, en condiciones normales, de un clima normal, de digamos, un comportamiento de la economía mundial normal, la economía crece 4.5% y nosotros decimos, bueno, en esas condiciones donde la economía crece 4.5%, el crecimiento potencial de la industria es de 3.9% según los cálculos que hemos hecho. Ahora, me preguntás y voy a sacar un poco digamos que mi traje de funcionario y te diría de que me acercaría más hacia el 5 o el 6% de crecimiento de la economía y seguramente la industria iría aproximadamente a un 6% también. Viceministro, pero si comparamos ese 6% que vos estás proyectando con el 1% de este año, No, es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Y ahí hay dos componentes. Uno, el efecto rebote, obviamente. O sea, es fácil crecer después de una caída. Después de una caída lo que uno supone es que viene la subida, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el efecto rebote. Pero en segundo lugar, no hay que desacreditar la buena producción primaria que podemos tener. Y si hay buena producción primaria, hay muchas semillas, hay mucha carne para procesar, ¿verdad? Y toda la agroindustria se mueve, y toda la industria se mueve con eso. Y si al mundo le va bien, y si los proveedores de insumos son capaces de enviarnos los insumos, de garantizarnos los insumos que necesita el sector de la manufactura, estamos hablando del sector de autopartes, el sector de químicos, el sector de plástico, el sector de la confección, porque esos se integran al mundo en la cadena de valor, ya sea para comprar sus insumos. Paraguay hoy tiene una industria que está pujante, un sector de manufactura que está creciendo. Entonces importan estos insumos, los transforma y luego los vuelve a vender, ya sea para integrarse a la cadena de valor de la producción, participa en algún proceso de ensamblaje o bien ya como bien final, ¿verdad? Entonces, si al sector primario le va bien, al sector agrícola, al sector de la agroindustria también le va a ir bien, y si al mundo le va bien, al sector de la manufactura también. Si se conjuga ese escenario, estamos hablando de un crecimiento, ¿verdad?, relativamente conservador otra vez, de 6%. ¿Verdad? Hay una consultora, nosotros en estos días estuvimos mirando qué dicen las consultoras nacionales y qué dicen incluso los organismos internacionales y los organismos oficiales. Entonces, por un lado tenemos Hacienda, Banco Central, CEPAL, y no recuerdo qué otra institución más, pronostican un crecimiento entre 4 y 4.5%, sumamente conservador. Las consultoras nacionales como Basanomics, Itaú y Dende pronostican un crecimiento entre 5 a 6%. ¿Verdad? Y una consultora muy arriesgada dice 9.8% de crecimiento, ¿verdad? Entonces, MF Consultores, ellos pronostican un 9.8%. Nosotros lo que hicimos fue excluir el más optimista, el más pesimista, calcular el promedio nos da 5.1%. Yo creo que eso es como mínimo lo que crecería la economía y la industria se pegaría aproximadamente a ese número, en 5.1%. ¿Cuáles serían, viceministro, 3 factores que de repente no nos dejan crecer tanto como nosotros quisiéramos crecer en cuanto a industria? En cuanto a industria, hay que entender que la industria en sí forma parte, o sea, contar con una industria desarrollada, ¿verdad? Una industria ya que sea relevante en la estructura económica, forma parte de un proceso, ¿verdad? Ningún país del mundo de la noche a la mañana ya tuvo su industria desarrollada, fue parte de un proceso. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos los que nos ayudan a crecer, es la estabilidad macro, digamos, la seguridad en las reglas. Tenemos unas reglas tributarias que no se han modificado en 20 años, ¿verdad? Tenemos mano de obra y tenemos recursos naturales. Esos son los que nos ayudaron a crecer hasta acá. Los que no nos pueden dejar crecer si no hacemos algo tienen que ver con aspectos vinculados a la facilitación de trámites, ¿verdad? O sea, la burocracia en sí. Eventualmente tienen determinadas instituciones que son las que participan del ecosistema de producción, tienen que modernizarse, tienen que digitalizarse, tienen que facilitar trámites. ¿Eso entraría también, viceministro, el acceso a créditos? Claro, ahí viene un segundo factor muy importante, el acceso a créditos. Pero el acceso a créditos tiene que contemplar dos aspectos centrales de la economía del Paraguay, ¿verdad? Que muy poca gente detecta, ¿verdad? O sea, se detectan en los informes, pero hay que trabajar en términos de políticas públicas. En primer lugar,
¿verdad? Uno tiene que tener que aproximadamente 94-95% de la estructura del país, la estructura económica, las unidades productivas del país son MIPYMES. Y hay que tener políticas concretas ahí. Y tiene que ver muchísimo con tres aspectos, tres tipos de políticas para las MIPYMES. Formalización, formación de capacidades e inclusión financiera. Tenemos que tener esos tres elementos trabajando con las MIPYMES, porque es sumamente relevante para la economía paraguaya. Y el segundo aspecto justamente tiene que ver con el financiamiento local a la industria. Hoy día estamos recibiendo mucha inversión extranjera directa. Lo ideal es que se tenga también inversiones nacionales. Hoy igual tenemos, digamos, nosotros justamente hace poco hicimos un estudio de todas las inversiones, los proyectos de inversión que se presentan en el Ministerio de Industria y Comercio. Verá cuánto es nacional, cuánto es extranjero, y hay una alta participación nacional, aproximadamente en un 60% de inversión nacional. Pero las extranjeras son las grandes, las fuertes, las que mueven la aguja, vamos a decir, porque tienen capacidad de fondearse en los mercados internacionales. Hoy tenemos un proyecto hacia Concepción, 4.000 millones de dólares de inversión, 70% de esa inversión capital nacional, pero va a salir a fondearse en los mercados, en el mercado de capital a nivel internacional.